Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, de verdad. Un viaje a una dimensión completamente nueva de las matemáticas. Hablaremos de los números complejos. Y créanme, esta idea no solo expande lo que pensamos que es un número, sino que nos va a revelar una belleza, una geometría, que está como escondida a simple vista. Ok, para empezar, vamos directo al grano con una pregunta. Una que fue un verdadero dolor de cabeza para los matemáticos por siglos. Ahí va. ¿Cuál es la raíz cuadrada de -1? Piénsenlo. Con los números que usamos siempre, los de toda la vida, los reales, pues esta pregunta simplemente no tiene respuesta. No existe ningún número real que si lo multiplicas por sí mismo te dé algo negativo. Es como chocar contra una pared. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, para saltar esa pared, los matemáticos se sacaron de la manga una solución que es increíblemente elegante. Inventaron, por así decirlo, un número totalmente nuevo. Lo llamamos la unidad imaginaria y la representamos con una J. Ojo, lo genial de J es que no se define por un valor, sino por una única regla, una sola propiedad fundamental. J al cuadrado es igual a -1. Listo. Con eso, todo cambia. Y aquí va un dato curioso que viene del material que revisamos. Probablemente hayan visto esto escrito con una I en libros de matemáticas. Y sí, es común. Pero en ingeniería, en física, se usa la J. ¿Y por qué el cambio? Pues es súper práctico, para no confundirla con la I que ya se usa para la corriente eléctrica. Es un pequeño detalle, pero que nos recuerda que todo esto no es solo teoría, se usa en el mundo real. Bueno, entonces ya tenemos esta nueva pieza del rompecabezas, la J. La pregunta obvia es, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa si juntamos los números de siempre, los reales, con esta nueva unidad imaginaria? Pues aquí es donde la cosa se pone buena, porque pasamos de una simple línea de números a todo un plano bidimensional. Y así es como nace un número complejo. Miren, un número complejo, que solemos llamar Z, tiene como dos partes, dos componentes. Por un lado, una parte real, la X, que es un número de los de toda la vida. Y por otro, una parte imaginaria, la Y, que es la que va multiplicada por nuestra J. En el fondo, no es más que un par de números reales que ahora trabajan juntos. Veamos esto gráficamente que se entiende mucho mejor. A la izquierda, el plano cartesiano de siempre, el que conocemos desde la escuela. Pero a la derecha, ¡boom! Al meter la J, de repente los números ganan una segunda dimensión. Creamos lo que se llama el plano complejo. El eje horizontal sigue siendo para los números reales, pero ahora el eje vertical es para los imaginarios. Y lo más importante, cada punto, cualquier punto en ese plano, ahora es un número complejo. Perfecto. Ya sabemos qué son y cómo se ven. Ahora la pregunta es, ¿cómo jugamos con ellos? ¿Cómo se suma, se resta, se multiplica con estos números de dos dimensiones? Vamos a ver las reglas del juego. Miren, sumar y restar es súper intuitivo. Literalmente, reales con reales e imaginarios con imaginarios. No hay misterio. Para multiplicar, bueno, es básicamente el álgebra que ya conocemos. Se distribuye todo, como siempre, pero con una cosa en mente, la regla de oro. Cada vez que aparezca una J al cuadrado, ¡pum!, la cambiamos por un -1. Y de ahí sale esa fórmula que ven para el producto. Pero, ¿y la división? Para dividir necesitamos una herramienta especial, un as bajo la manga, que se llama el conjugado complejo. Es muy fácil. El conjugado de un número z es otro número que tiene la misma parte real, pero le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Si era más, ahora es menos. Es literalmente su reflejo en el espejo del eje real. Y esta imagen lo deja clarísimo. Fíjense cómo Z y su conjugado, que se escribe con esa barrita arriba, son imágenes especulares perfectas a través del eje horizontal. Esta simetría, este reflejo, es justo la clave que nos va a permitir dividir. Entonces, ¿cómo funciona el truco? Sencillo. Para dividir, multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del denominador. ¿Y por qué hacemos esta movida? Porque aquí está la magia. Cuando multiplicas un número complejo por su propio conjugado, el resultado es siempre un número real. La J desaparece del denominador. Y listo, el problema se simplifica un montón. Bien, ya tenemos las reglas básicas, pero seamos honestos, esta forma de escribir los números, que se llama forma binómica, tiene un problemita. Para sumar y restar es genial, pero cuando queremos, por ejemplo, elevar un número a una potencia, la cosa se complica, y mucho. Es que, solo miren esa fórmula. Intentar calcular una potencia n con el binomio de Newton es una auténtica pesadilla. Si n es más grande que 2, la fórmula se hace interminable, es facilísimo equivocarse. De verdad, tiene que haber una forma más inteligente de hacer esto.
Y claro que la hay. La solución es cambiar de perspectiva. En vez de pensar en coordenadas X e Y, ¿qué tal si describimos el punto de otra forma? Podemos usar su distancia al centro, al origen, a eso lo llamamos R o módulo, y el ángulo que forma con el eje real. Eso es θ o el argumento. Esto es la forma polar. Es simplemente otra manera de ubicar el mismo punto en el plano. Y ahora vamos a ver por qué este cambio de perspectiva es tan potente. Es que es increíble cómo esta nueva forma de ver las cosas va a hacer que las operaciones que eran súper difíciles se vuelvan casi triviales. Y aquí lo tienen. Este es el momento ¡ajá! A la izquierda, ese monstruo que era la fórmula binomial. A la derecha, la belleza de la forma polar, con la famosa fórmula de Moire. Miren qué simpleza. Para elevar un número a la potencia n, solo tienes que elevar su módulo r a la n y multiplicar su ángulo θ por n. Y ya está. Es limpio, es elegante, es sencillamente poderoso. Y la cosa no para ahí. La multiplicación y la división también se transforman en algo súper geométrico, súper visual. ¿Quieres multiplicar dos números? Multiplica sus distancias y suma sus ángulos. ¿Quieres dividir? Divide sus distancias y resta sus ángulos. De repente la aritmética se convierte en rotar y estirar vectores en el plano. ¡Increíble! Pero a ver, esta simplicidad no es solo un truco para que las cuentas sean más fáciles. No. La forma polar nos está destapando algo mucho más profundo. Nos revela que hay una geometría, un orden, escondido en la propia estructura de los números. Pensemos en esto un segundo. En el mundo de los números reales, si pregunto por la raíz cúbica de 1, la respuesta es 1. Fin, pero en el universo de los números complejos, la cosa cambia radicalmente. Aquí cualquier número tiene n raíces enésimas. O sea que el número 1 de repente tiene 3 raíces cúbicas distintas. Y aquí viene lo más alucinante. Si dibujamos esas 3 raíces cúbicas del 1 en el plano complejo, no caen en cualquier lado, no. Forman un triángulo equilátero perfecto, clavado en un círculo de radio 1. Es una simetría increíble. Una belleza que estaba ahí, oculta, y que solo los números complejos nos permiten ver. De hecho, como bien dice una de nuestras fuentes, estas raíces, si se grafican en un círculo de radio 1, determinan los vértices de un polígono regular. Y no es solo con el 3. Las 4 raíces cuartas del 1 forman un cuadrado perfecto. Las 5 raíces quintas, un pentágono regular. Y así, hasta el infinito, un patrón geométrico perfecto. Piénsenlo. Todo esto empezó con una pregunta que parecía no tener respuesta, la raíz cuadrada de -1. Y esa simple idea nos abrió la puerta a un universo entero de simetría, de estructura, de una belleza increíble. Lo que nos lleva a una última pregunta para reflexionar. ¿Cuántos otros patrones así de hermosos estarán escondidos en las matemáticas, esperando simplemente a que encontremos la perspectiva correcta para descubrirlos?